Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957, fue un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova, entre otros apodos. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. En 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años, por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. Luis Alfredo Garavito Cubillos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Hijo mayor y segundo de 7 hermanos, tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Garavito alegó que su padre era adúltero, borracho, machista, muy estricto y muchas veces abusivo física y emocionalmente durante toda su infancia, y describió a su madre como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando era niño. Debido al conflicto armado en curso en Colombia en ese momento, la familia se mudó a Ceilán, Valle del Cauca, antes de que Garavito ingresara a la escuela primaria. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán. Garavito fue menospreciado como imbécil, bastardo y otros peyorativos por su padre, de quien, según él, nunca tuvo una buena palabra para él, y únicamente traía a su hijo con él por motivos laborales y para hacer recados. Asistía a la escuela Simón Bolívar en Ceilán y al principio era colaborador y alegre, pero con frecuencia otros niños lo ridiculizaban e intimidaban. Los maestros de Garavito notaron que su deseo de aprender entraba en conflicto con su extrema frustración por su incapacidad para comprender las materias. Apodado Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida por sus compañeros. A pesar de los violentos conflictos, sus profesores no hicieron ningún intento de intervenir. Esto angustió a Garavito, quien acumuló resentimiento hacia su padre denigrante y envidia hacia sus compañeros de hogares estables. Alrededor de 1968, dejó la escuela en quinto grado debido a la mala memoria y a la insistencia de su padre en ganar dinero para mantener a la familia. Esto consternó a Garavito, a quien su padre también le prohibió tener amigos o novia. En 1969, Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Afirmó que el vecino, que era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo con una navaja de afeitar y morderle los genitales y los glúteos en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual. Después del primer incidente de este abuso, Garavito supuestamente mató y diseccionó a 2 pájaros en frustración, lo que le llevó a sentir remordimiento y vergüenza poco después. El abuso sexual del vecino terminó después de que la familia se mudó a Trujillo en 1971, y dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas y permanentemente incapaz de eyacular adecuadamente. Creyendo que su padre y su familia no se preocuparían ni le creerían, Garavito optó por ocultar sus experiencias de abuso sexual. A través de varios miembros alcohólicos de su familia, Garavito accedió a la bebida alcohólica y desarrolló una adicción. Garavito, un joven rebelde, fue desalojado brevemente en 1972 después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años y nuevamente en 1973 tras un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades para arrestar a Garavito, quien afirmó que solo quería abusar, ligeramente, del niño en respuesta a un cargo de intento de violación. Tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre Manuel por no elegir a una mujer para agredirla sexualmente. Con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes provocando frecuentes discusiones entre él y su padre Manuel, fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva por niños púberes. Debido a la depresión y los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros, expresó su deseo de formar una familia. Desarrolló gradualmente el alcoholismo y comenzó a participar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos en 1978. Garavito también se convirtió a la fe pentecostal y trabajó como dependiente de una tienda, donde volvió a encontrar a su primera novia, Luz María. Alejándose de su familia,
Solo era cercano a su hermana mayor, Esther, quien lo evitaba debido a su alcoholismo. Garavito también sentía resentimiento hacia sus hermanos menores por defender a su padre, quien, en su opinión, los había favorecido en gran medida en la infancia. Al mudarse a la ciudad de Armenia, Garavito consiguió un nuevo trabajo en una panadería local. Después de su frecuente asistencia a los servicios de la iglesia local en los que, con remordimiento, se golpeaba el pecho durante la oración, asistió a reuniones de alcohólicos anónimos y ocasionalmente visitó a psiquiatras antes de terminar su día frecuentando el Parque Valencia para contratar los servicios de prostitutas infantiles. Dentro de los registros conocidos de sus crímenes está que el primero de los reportados fue en 1992, cuando tenía 35 años. A partir de ese momento inició con una serie de violaciones y asesinatos a adultos y menores de edad en 13 departamentos de Colombia, sumado a algunos casos puntuales en Ecuador y Venezuela. El modus operandi de Garavito consistía en contactar a sus víctimas, que generalmente eran niños de entre 8 y 12 años, a los que observaba en plazas o parques. Luego, los convencía de seguirlos a lugares apartados donde los golpeaba, torturaba y abusaba sexualmente antes de quitarles la vida. 7 años después del primer crimen conocido, Luis Alfredo Garavito fue capturado el 22 de abril de 1999 en una zona rural de Villavicencio. Allí, también estuvo a punto de abusar de un menor, pero los gritos del pequeño fueron escuchados por un habitante de calle que, en defensa de la víctima, fue atacado por el asesino en serie. El menor y su salvador se acercaron a las autoridades para entregar detalles del lote en el que se encontraba Luis Alfredo Garavito, que fue apresado y vinculado a la muerte de más de 172 niños, de los que se presume podrían ser más. En el sitio en el que fue capturada la bestia fueron encontrados 3 esqueletos de niños entre los 7 y 16 años. El asesino serial colombiano confesó haber sido el responsable de 140 asesinatos. Sumado a ello, durante las audiencias y en los años que estuvo en prisión entregó detalles de cómo terminaba con la vida de los pequeños, señalando que sentía un placer indescriptible cuando cometía el crimen. Tras su arresto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó la petición de extradición por parte de la justicia en Ecuador, que solicitaba la presencia del asesino para que respondiera por la muerte de 4 menores en 1998. Luis Alfredo Garavito fue condenado a 1.853 años de prisión, pero en cumplimiento de la ley colombiana finalmente se confirmó que la pena que debía cumplir era de 40 años, tiempo máximo permitido por la justicia en ese entonces. En 2021, el director de la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, César Fernando Caraballo, firmó una carta en la que afirmaba que Garavito podría salir en libertad condicional tras cumplir 3/5 partes de su condena, lo que generó una gran polémica en el país. Al final esto nunca se registró y Garavito murió a falta de 16 años para salir libre. Sus últimos años los pasó sufriendo por el deterioro que le generó una leucemia que le fue diagnosticada. La última vez que se conoció una imagen del asesino en serie da cuenta de una malformación en uno de sus ojos producto de un cáncer ocular que le provocó la pérdida de la visión en su ojo izquierdo. Aquí tienes algunos datos curiosos y perturbadores sobre Luis Alfredo Garavito, conocidos. 1. Uno de los asesinos en serie más letales. Garavito está considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. Las cifras oficiales lo vinculan con al menos 189 asesinatos de menores, aunque algunas estimaciones de investigadores y periodistas sugieren que pudo haber cometido más de 300 crímenes. 2. Uso de disfraces para engañar a sus víctimas. Para acercarse a los niños, Garavito usaba diferentes disfraces y personajes, como vendedor ambulante, monje, indigente, trabajador de construcción y funcionario público. Esto le permitiría ganarse la confianza de sus víctimas y pasar desapercibido en distintas comunidades. 3. Perseguía a sus víctimas en diferentes regiones. Cometió sus crímenes en varias regiones de Colombia, viajando constantemente para evitar ser detectado. Esta movilidad hizo que la policía tardara más tiempo en conectar los casos y percibir al patrón criminal, ya que los asesinatos ocurrirían en diferentes municipios. 4. Conmoción y cambios en las leyes colombianas. Su caso provocó una profunda indignación y llevó a una revisión del sistema judicial en Colombia, especialmente en la forma en que se manejaban los crímenes contra menores. La condena máxima de 40 años, reducida por colaboración, provocó tanta indignación pública que se comenzó a discutir penas más severas para crímenes de esta naturaleza. 5. Complejo perfil psicológico. Garavito fue diagnosticado con trastornos de personalidad y sociopatía. Los expertos en criminología y psicología forense consideran que su perfil se asemeja al de otros asesinos en serie notables por su falta de empatía y remordimiento. 6. El sobrenombre, la bestia. Además de El monstruo de Génova,
También se le ha apodado la Bestia, dado el grado de violencia y brutalidad con el que cometía sus crímenes. Este sobrenombre enfatiza su deshumanización y el terror que sembró en la. Luis Alfredo Garavito sigue siendo un caso emblemático que demuestra los desafíos de las autoridades y la sociedad en el manejo de crímenes atroces y la reinserción de delincuencia.